Hola, buenas tardes. Hablar de la ciencia, hablar del conflicto ambiental, hablar de las pandemias modernas y también las antiguas, es un tema realmente apasionante porque hoy todo el mundo está, por así decirlo, asustado, eh, preocupado y además viendo la inmensa característica global que ha tenido en pocos meses, 4 meses, un virus que nació de manera casual en algún lugar de China y que se ha extendido por todo el mundo como si fuera poco menos que un río de lava, pero súper líquida e invasiva, ¿no? Claro, ¿qué pasó en los tiempos remotos de la historia? En la historia, cuando teníamos pandemias históricas gigantescas, las noticias que tenemos hoy, los documentos que nos han quedado, solo se refieren a apenas los últimos 2 o 3 milenios. Conocemos además tres grandes grupos de pandemias del pasado que tenemos una idea, bueno, cada vez más certera, cuanto más cerca de nosotros en el tiempo, pero que nos ayudan a entender un poco esta relación entre el conocimiento científico, el medio ambiente, el entorno natural y, por supuesto, lo que en un momento dado podía suponer para la humanidad una pandemia de este tipo. Las primeras pandemias hubo tres grandes de peste. La famosa peste. La peste, primero la de Justiniano en el siglo V, después la muerte negra, la peste del siglo XIV, que mató pues, a cerca de 200 millones de personas, cuando la población humana entonces apenas era de 500 millones. Es decir, que murió casi la mitad de la humanidad. Eso es una extinción masiva por la peste negra. Y luego la última pandemia de peste, ya mucho más reciente, fue en el siglo XIX, XVIII y XIX, es la famosa peste, la bacteria Yersinia pestis, que ya la conocemos bien, pero contra la que hoy tenemos vacuna, tenemos antibióticos, no hay problema, pero que en su momento, todavía en esa época, siglo XIX, mató a 20 millones de personas. Es verdad que entonces la humanidad tenía ya más de 1.000 o unos 1.000 millones de personas, con lo cual esa mortalidad total era menor que la famosa peste negra del siglo XIV o de siglos anteriores. Y ya llegamos al siglo XX. Y ahí nos encontramos, por una parte, entre el XIX y el XX con la viruela. La viruela desde tiempos muy, muy remotos ha sido siempre una pandemia que era terriblemente mortífera. El último caso de viruela se dio en el mundo en 1977 y en el 80 la OMS, la Organización Mundial de la Salud, decidió que ya no había en el mundo viruela. La vencimos con la vacuna. Una vacunación global que acabó, gracias a Jenner y después los trabajos de Pasteur y tal, acabó con esta enfermedad que era terriblemente mortal. Hoy podemos hablar de la historia de la viruela, pero no del presente de la viruela. Desgraciadamente eso no ocurre con otras enfermedades, mucho menos mortíferas, pero todavía muy preocupantes, como el sarampión, que está rebrotando, a pesar de que estaba prácticamente desaparecido por culpa de la gente sin sentido, sin cerebro, que piensa que las vacunas son malas y que no hay que ponérselas, cuando es la única solución para una pandemia de este tipo. Luego está la famosa gripe mal llamada española, de 1918-1919. En solo 2 años, esta gripe mató de 50 a 100 millones de personas. Parece increíble, pero no es española, por eso digo mal llamada. Nació en Kansas. De allí pasó por los soldados americanos que iban a la Primera Guerra Mundial, que desembarcaron en Francia, en Bretaña, en Brest. De allí pasó a Francia, Alemania y al resto de Europa, y también a España. Pero España no era país beligerante, no estaba en conflicto. Por tanto, no había censura y nadie decía, como sí pasaba en otros países, que había que ocultar los muertos por esta gripe, por esta especie de cosa rara, y al final en España parece que fue el único sitio donde había gripe, cuando en realidad había venido de otros sitios. No es gripe española, pero fue terriblemente mortífera. El problema con la gripe es que todavía hoy la gripe, los diversos tipos de virus que hay parecidos entre sí de la gripe, mata a muchas personas en el mundo, a pesar de que tenemos una vacuna que es recomendable ponérsela especialmente a personas de riesgo, pues personas mayores o personas con algún problema de este tipo. Ahí sí que la ciencia ha funcionado bien, pero claro, en 1918 no teníamos antibióticos, todavía, no se había inventado la penicilina, ocurriría 20 o 30 años después. Todavía no teníamos la asistencia sanitaria global que al menos en los países ricos tenemos hoy de manera muy seguida, de tal manera que a lo mejor una pulmonía bacteriana
como la que mataba a las personas en 1918 o 19, hoy sería perfectamente tratable en un hospital y probablemente pues, no tendría mayores consecuencias. De todas maneras, la gripe sigue siendo una enfermedad que está presente con nosotros, a pesar de tener una vacuna, que esto ya es bastante sorprendente. Hay muchas más pandemias, pero claro, tenemos que hablar evidentemente del SIDA. El SIDA es que apareció en 1981 y desde entonces ha matado a 40 millones de personas. Claro, es verdad que el SIDA se contagia poco, pero aún así, cuando se contagia, resulta que es bastante mortífero. Por fortuna, aunque todavía no tenemos vacuna y han pasado ya más de casi 40 años, a pesar de eso tenemos un buen tratamiento. De tal manera que hoy se puede decir, un poco abusivamente, que el SIDA no es ya una enfermedad mortal de necesidad, sino que se convierte en una enfermedad recurrente, algo que se puede tratar, pero que no te impide hacer una vida relativamente normal. Y claro, hemos llegado al coronavirus actual. Ya antes había habido unos amagos de pandemia. Primero, otro coronavirus, el SARS-CoV-1. Este nuestro de hoy es el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-1, que comparte un 80% de los genes con el actual, apareció en 2002-2003 y parecía que iba a ser una enorme pandemia, se lo temía todo el mundo, pero por fortuna no pasó de ahí, no era demasiado contagioso. Luego hubo otras pandemias, hay que acordarse también de otra famosa gripe aviar y otro tipo de gripes y otro tipo de enfermedades que fueron bastante más letales, pero que también duraron poco. El propio ébola, que sigue estando en el centro de África, pero que ya pues parece que se ha quedado ahí confinado gracias a Médicos Sin Fronteras y al trabajo enorme que están haciendo constantemente. Y por último, el actual coronavirus, el SARS-CoV-2, que es terriblemente contagioso. Por fortuna no es demasiado letal, aunque naturalmente ha habido muchas víctimas mortales, por desgracia, pero tiene una desventaja terrible. Es que es tan fácilmente contagioso que se ha extendido como la pólvora por todas partes, como decíamos al principio. En todo esto que hemos contado, ¿qué tiene que ver el medio ambiente? ¿Qué tiene que ver, de alguna manera, el conocimiento científico? Bueno, el medio ambiente es evidente. Los primeros seres humanos, seguramente los que vivían en las cavernas, los cromañones, antes del último cambio climático que terminó con la glaciación última y que dio lugar a estos últimos 11.000 años recientes, que son lo que llamamos el Holoceno. Antes de eso, los hombres que vivían en las cavernas contaminaban mucho su entorno. Todos sus desechos, tanto orgánicos como de lo que hacían, del tipo de materiales que podían utilizar, de las herramientas rudimentarias que podían tener, pues los tiraban alrededor donde ellos estaban. Y si ensuciaban el río o el bosque, pues les daba igual. Lo que pasa es que eran pocos. Y su impacto ambiental era quizá intenso en las proximidades, pero realmente nulo a escala global. Lo mismo pasaría seguramente en las civilizaciones primeras, ya dentro del Holoceno, por ejemplo, las civilizaciones mesopotámicas, los jardines colgantes de Babilonia, la Torre de Babel, hacían cosas maravillosas, los mesopotámicos, los caldeos, los asirios, los acadios, pero claro, los sumerios, todos ellos tenían un impacto importante, su agricultura, sus ciudades, su actividad incluso bélica, el tipo de, metalurgia que empezaban a utilizar ya para hacerse armas o para hacer instrumentos. Con todo esto había naturalmente un impacto ambiental muy fuerte, pero ¿cómo? Pues muy local. Nunca fue, podríamos decirlo, de alcance global. Y por tanto, no tenía esa característica que hoy, por desgracia, nos preocupa tanto, que es que la mayor parte de nuestros impactos ambientales, nuestras contaminaciones, son globales. Alcanzan al conjunto del planeta. Todas ellas. Las que son de gases, tanto muy tóxicos y contaminantes como de efecto invernadero, aunque no sean tóxicos ni contaminantes, como las que son de efluentes líquidos, que van al suelo y a las aguas y acaban en el mar, como por supuesto los contaminantes, los residuos sólidos que invaden todo. Todo esto no actúa directamente sobre una pandemia, claro que no, pero sí tiene que ver con el nivel de higiene en el que se desarrolla la vida de las gentes. Y eso puede tener una incidencia notable, por ejemplo, en la transmisión de la enfermedad, en los contagios. Es evidente que la peste, pues que se transmitía a través de aquella famosa peste súper terrible, la muerte negra, que se transmitía por ratas, pero a través de unas pulgas que infectaban a las ratas, esto estaba en todas partes, porque ratas había por todos lados. Hoy es inconcebible.
que en una ciudad moderna, en una casa moderna, tengamos ratas. Nadie convive con las ratas en el desván o en el sótano o en la casa. En el pasado eso era moneda corriente. ¿Y las ratas por qué vivían con los humanos? Sencillamente porque vivían de nuestros restos, de nuestra comida. Y así muchísimos otros animales que algunos de ellos podrían transmitir enfermedades muy peligrosas, como fue el caso de la peste en el pasado. Hoy no ocurre. La ciencia ha avanzado muchísimo, enormemente. Y además sabemos cosas que antes ignorábamos completamente. Tenemos tratamientos increíbles. Y así, la esperanza media de vida de los países ricos está por encima de los 80 años, cuando hace solo un siglo y pico estaba en menos de 40. Hemos doblado la esperanza media de vida. De la época de los romanos al siglo XIX, en cambio, la esperanza de vida pasó de 35 a 40 años. Muy poco crecimiento. En cambio, en solo un siglo, el siglo XX, y lo que llamamos de XXI, ha subido en flecha hasta llegar a más de 80 años. ¿Esto significa que cada vez somos más humanos en la Tierra? Sí. En la época de los romanos, calcula la ONU que habría unos 300 millones. 300 millones es muy poco. Si piensan, estamos a este nivel. Pero hoy, bueno, ya en el siglo XIX estábamos en 1000, que es 3 veces más de 3 veces más. Pero hoy estamos en casi 8000. Bueno, no puedo ni imaginar hasta dónde llega. Esa verticalidad enorme, casi recta del crecimiento de la población es consecuencia directa de la ciencia, del conocimiento, de la mejoría total que hemos tenido respecto a nuestras formas de vida. Pero claro, somos muchos. Necesitamos comida, necesitamos agua y necesitamos energía. Y la energía, con la revolución industrial del siglo XIX, nos ha traído toda una cantidad de progresos increíbles y al mismo tiempo un inmenso impacto ambiental del que antes no éramos conscientes ni éramos capaces de poderlo realizar. ¿Qué impacto ambiental? Bueno, es más fácil de entender. ¿De dónde sale la energía? Básicamente, hasta recientemente, de quemar cosas. Carbón, madera, lo que sea. ¿Por qué? Pues porque ese calor de la combustión se podía emplear, gracias a la máquina de vapor de James Watt, se podía emplear para obtener una máquina, la de vapor, que generaba muchísima energía concentrada y casi de manera instantánea. Algo imposible de hacer con un animal de tiro para la agricultura o con una carreta tirada por unos bueyes para el transporte o lo que sea, o con un barco de vela. De repente aplicarle un motor de este tipo, una máquina que era capaz de que los barcos llegaban con velocidad regular a ultramar y podían traer productos, el comercio avanzó extraordinariamente. La agricultura fue una revolución en el siglo XVIII. El hecho de tener los primeros tractores, las primeras máquinas cosechadoras, las primeras máquinas transformadoras en la agricultura y en la industria incipiente. Para esto hacía falta un buen combustible. ¿Qué combustible? El carbón, que es un buen combustible, mucho mejor que la madera, y que además, de repente, pues allí donde había minas de carbón, pues era, claro, aquello era realmente, no podríamos decir que el oro negro, era realmente negro y casi oro. El oro negro vino después, fue el petróleo, y fue para otras máquinas, que no son las de vapor, que son las máquinas de combustión interna, no externa. El vapor, la máquina de vapor necesita una caldera donde hierve agua y del vapor a presión mueve la maquinaria. Pero, en cambio, las máquinas de combustión interna, los motores de explosión que conocemos, diésel o gasolina, son diferentes tipos, pero estas máquinas utilizan un combustible interno, ahí arde el combustible, explota, mueve un émbolo, el émbolo mueve la maquinaria y tenemos movimiento también. Para esto hace falta un combustible líquido, el carbón no vale, la madera no vale, pero el petróleo destilado, lo que llamamos gasolina o gasóleo, sí sirve. Y eso es lo que tenemos hoy. Pero claro, si empezamos a extraer del subsuelo enormes cantidades de carbón y de petróleo y de gas natural, de combustibles fósiles, porque llevan bajo tierra muchísimos millones de años, el carbón casi 400 millones de años, el petróleo entre 90 y 100 millones de años, pues qué barbaridad. Ahí había mucho carbono y mucho hidrógeno que estaban bajo tierra, que ahora, al ser quemados de manera acelerada por la industria del siglo XX, del siglo XIX y sobre todo del siglo XX y XXI, ¿qué está ocurriendo? Que estamos, en primer lugar, devolviendo a la atmósfera mucho hidrógeno y mucho carbono oxidados, que eso es una combustión, que ya estuvieron en la atmósfera, pero hace muchos millones de años, y lo estamos devolviendo en un plazo de tiempo muy corto.
y de ahí viene la preocupación por el incremento del efecto invernadero y, por tanto, por el cambio climático. Pero es mucho más grave que todo esto. Todavía hay el hecho de que estas combustiones no son limpias. Ojalá, bueno, ojalá no, porque incrementa los gases de efecto invernadero, pero ojalá fuera solo eso. Es que además al quemar carbón, petróleo y cualquier otro elemento que hoy día sirven para obtener otras formas de energía, como la electricidad, lo que conseguimos es también tener muchos residuos, algunos de ellos muy tóxicos. No podemos respirar lo que sale por el tubo de escape de un coche. Si yo me pongo a respirar el tubo de escape de un coche, me muero de lo tóxico que es. Y eso no es por el CO2 ni por el vapor de agua, que no son tóxicos, es por la cantidad de productos, subproductos, que aparecen con las combustiones, en este caso del petróleo. También ocurre con el gas natural, es más limpio. También ocurre, por supuesto, con el carbón, que tiene toda clase de impurezas, de azufres y de cosas. Claro, al final nos damos cuenta que hay contaminantes sólidos, líquidos y gaseosos que proceden de estas fuentes directas de energía, pero también proceden de todas las industrias que están en movimiento y que funcionan y que permiten que el mundo de hoy sea lo que es, pero que también se mueven gracias a esa energía. Y por tanto, al final, el problema de los residuos en el mundo de hoy, que tiene tanta ciencia, que tiene tanta medicina, tantas buenas soluciones, que ha conseguido que la esperanza media de vida sea de 80 años, en realidad ese mundo está ahora empezando a ser agobiado por sus propias basuras, por sus propios residuos de todo tipo, cosa que no consiguieron nunca, aunque también tiraban la basura y tiraban todos sus residuos al entorno, los hombres prehistóricos o los babilónicos, porque ahora somos casi 8.000 millones y llegamos a todo el mundo. Las comunicaciones, eso es otra cosa positiva que tenemos, como la cultura, como la educación generalizada, la sanidad extraordinaria, pero todo esto lleva a que el mundo esté muy conectado. La globalización no es solo un aspecto del capitalismo invasor, en el que los ricos siempre de alguna manera se aprovechan de los pobres, que también. La globalización es sobre todo el hecho de que todo el mundo está en contacto con todo el mundo. Es decir, que tenemos una enorme facilidad para ir los humanos de un sitio a otro. Nosotros y nuestras circunstancias, como diría Ortega y Gasset. ¿La circunstancia cuál es? Pues si estoy enfermo de un virus nuevo chino, ese virus, gracias a esta intercomunicación tan sencilla que hoy hay por todo el mundo, acaba llegando en 3 meses a absolutamente cualquier lugar del mundo. Incluso a islas tan remotas y tan poco pobladas como Islandia, por un lado, o Nueva Zelanda, por otro lado, por ejemplo. Es verdad que son islas poco habitadas, donde son ricas, además, sociedades con poderío económico que les permite inmediatamente controlar esto, cosa mucho más difícil en zonas muy densamente pobladas y pobres, como ha pasado en muchas grandes poblaciones de China o de la India o de muchos otros países. Y no digamos nada ahora, está ocurriendo de manera intensísima en Brasil e incluso en las zonas pobres de las grandes urbes de Norteamérica. Está pasando en Nueva York o Los Ángeles, por sin ir más lejos, donde el número de casos de esta enfermedad, del COVID, pues no para de crecer. Claro, ahí nos damos cuenta de que lo que es una ventaja, la facilidad de comunicación, el mundo interconectado, la globalización en su aspecto no tanto económico y siempre criticable, como en su aspecto humano, que nos permite a los humanos estar más cerca unos de otros, conocernos mejor y demás, esto está convirtiéndose en un arma de doble filo. ¿Qué soluciones tenemos? En primer lugar, evidentemente, todo eso está facilitado por una superpoblación espantosamente creciente. Hay quien dice que es superexponencial el crecimiento, porque se ha convertido en casi vertical el crecimiento de la población. Bueno, ese es el primer problema. No hablamos mucho de ello, pero una humanidad de 8.000 millones que dentro de unos años podemos llegar a 10.000 millones, no es una humanidad equilibrada, porque encima solo unos pocos ricos, menos de una cuarta parte, consumimos el 80% de los recursos naturales del planeta y al resto les queda solo el 20%. Eso es tremendamente injusto, pero no es fácil de resolver. Es un problema sociopolítico que tiene que ver con la economía, con el mundo capitalista tal y como está montado, y a mí personalmente no se me ocurre ninguna solución, porque por muchos buenos esfuerzos que unos hagan y otros hagan, el egoísmo de las sociedades opulentas siempre será prioritario ante la necesidad de las sociedades más pobres. Pero hay más soluciones. Los problemas ambientales, tenemos que ponernos de acuerdo. La casa común es el planeta Tierra.
El planeta Tierra no sufre nada. Al planeta Tierra le da igual lo que hagamos. Va a seguir dando vueltas sobre su eje cada 24 horas y va a dar vueltas alrededor del Sol durante un año, durante 5.000 millones de años más. 5.000 millones de años. Al planeta no le da igual lo que hagamos. Pero a nosotros nos hace mucho daño lo que hacemos. Mucho. Y no somos conscientes. A lo mejor una pandemia como esta del coronavirus, SARS-2, esta pandemia no es una alerta de nada, porque puede haber ocurrido de una manera u otra, pero sí que nos enseña muchas cosas que ahora estamos aprendiendo. Que el aislamiento es bueno, pero al mismo tiempo no lo queremos. Yo no quiero estar encerrado en mi piso durante 3 meses, como todos hemos estado, no solo en España, en prácticamente todo el mundo racional, porque en otros sitios sus dirigentes no han tomado esas decisiones como debían haberlas tomado. Pero, naturalmente, ese aislamiento es una solución drástica. Es una solución de último extremo ante algo que era una avalancha. Ahora que estamos aprendiendo a seguir conviviendo, pero poniendo precauciones, lavarse las manos, pero hombre, por Dios, todavía hay que recomendarle a las personas que se laven las manos frecuentemente, si es una norma de higiene clásica de toda la vida. Pero no, nos habíamos acostumbrado, siendo ricos y viviendo muy bien, y no digamos los países que son mucho menos ricos, que casi a veces no tienen ni jabón, nos habíamos acostumbrado a que, bueno, te lavas las manos por la mañana, y luego por la tarde, luego te duchas, no sé qué, pero poco más. Y no, hay que lavarse las manos porque las manos son los más eficaces focos de transmisión de cualquier contagio, de cualquier microbio, de cualquiera, por supuesto también del coronavirus actual. Ponerse una mascarilla. Bueno, la mascarilla no es una protección absoluta ni un talismán. Me pongo la mascarilla y nunca estaré enfermo. Me quito la mascarilla y me pongo enfermo inmediatamente. No, eso no es. La mascarilla es un medio complementario más. Es importante. Sí, pero es importante sobre todo porque si yo estoy contaminado y no lo sé, porque estoy sano y no me ha dado la enfermedad, que por fortuna hay mucha gente que le pasa eso, pero en cambio podría eventualmente contagiar a otro. Si me pongo la mascarilla, aunque hable con él cerca, o me dé una tos que no puedo controlar, pues no le estoy tirando directamente el virus que pueda haber ahí y que además puede quedarse flotando en el aire y ahora se dice que a lo mejor flota mucho en el aire porque son gotitas de estas que son tan pequeñas que pueden flotar y que por tanto dicen que el aire contamina. El aire no contamina. El aire contamina si tiene gotitas húmedas con agua, porque ahí es donde viven las bacterias o las células que están contaminadas con el virus. El virus tampoco vive solo. El virus necesita siempre alojarse en una bacteria. Pero lo importante entonces es que la mascarilla sirve como medio de protección, pero no es absoluto ni es un talismán. Y por último, la distancia de seguridad. Pues sí, pues porque estar muy cerca unos de otros, salvo que los dos estén igual de no contagiados o contagiados porque conviven constantemente, cosa que pasa en una familia o en amigos que se ven constantemente o demás, salvo eso, hombre, pues conviene llevarse una cierta distancia. Y luego, ¿qué más? Pues todo lo demás es muy importante. La higiene es crucial. No es banal que donde más prolifere la enfermedad de este tipo sea en las zonas menos desarrolladas de los países ricos. En Río de Janeiro o en San Paulo, en Brasil, hay una enorme cantidad de casos de contagio del virus en las zonas más pobres donde hay menos medidas de higiene, donde hay menos ambiente salubre, donde el medio ambiente está más degradado, porque simplemente no le hacemos caso. Hasta que llega un momento en que no es que se vengue, el medio ambiente no es una persona, sino simplemente que en unas condiciones peores, pues es más fácil que haya plagas, que haya pestes, como decían antiguamente, que haya epidemias que se pueden convertir en pandemias si el microbio correspondiente es un microbio muy infeccioso. Esto es lo que está pasando ahora. ¿Qué lección podemos sacar entonces por último? En primer lugar, más ciencia. Por una razón muy sencilla. Cuanto más investiguemos, cuanto más sepamos, más armas tendremos en nuestra mano para atajar cualquier tipo de problema ambiental, sanitario, incluso, ¿por qué no?, económico o de vida cotidiana. Es evidente que la ciencia pone a nuestra disposición algunas cosas que uno se piensa que no sirven para nada o que realmente son bastante inútiles. Bueno, pero la vida es así porque tienen consumo. Y otras que son imprescindibles, increíbles. Hoy podemos vernos el cuerpo pensar, el cerebro pensando a través de un PET escáner.
tomografía de positrones. Los positrones son antimateria. Alguien podría pensar que la antimateria, que era una especie de imaginación loca de los físicos hace menos de un siglo, ahora se pudiera emplear en un hospital para ver cómo el cerebro piensa o hace cálculos matemáticos. Es increíble. Lo importante de todo esto es que al final, con más ciencia, tendremos más armas, especialmente para luchar contra la degradación ambiental, un conflicto evidente que existe entre el terrible problema de la energía, el exceso de energía, el poco uso de la energía solar y de las energías renovables en general, que podemos intensificar mucho más de lo que estamos haciéndolo, ir dejando poco a poco, de golpe no va a ser posible, pero poco a poco ir olvidándose poco a poco de los combustibles fósiles. Todo esto está claro. ¿Lo hará todo el mundo? Pues no lo sé. Pero si la ciencia trabaja para que eso sea además posible desde el punto de vista económico, incluso, que eso es muy importante en el mundo de hoy, pues ¿por qué no más ciencia? Hay un segundo aspecto, más concienciación ambiental. Hace muchos años que muchas personas, yo incluido, estamos trabajando porque en el mundo haya una mejor educación ambiental. No es hablar solo de que, qué bonitas los paisajes con arroyos y con pajaritos cantando y tal. Eso está bien, porque ojalá fuera todo así, pero también es entender que el medio ambiente es esto que nos rodea, es la ciudad, son los coches, es el mundo real, no solo el campo intocado, que al final se van a convertir en una especie de urna de cristal donde miramos lo que hay dentro pero no podemos ni tocarlo. No, 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 no. El medio ambiente somos todos. Todos somos el medio ambiente de los demás. Por eso tenemos que cuidarnos también de eso. Hay que aprender mucha ecología moderna, mucha ecología urbana, diríamos que incluso evolucionada. Desde los primeros estudios ecológicos de las relaciones entre los seres vivos y el entorno en el que vivían, más o menos limitado a los actuales estudios de ecología moderna, la verdad es que hoy tenemos una ciencia por delante que desarrollar que va mucho más allá de lo que los eslóganes, a veces un poco simplistas, pero seguramente necesarios, pueden decirnos. Es evidente que tenemos que luchar contra la raíz misma del problema del conflicto ambiental. Más desarrollo, sí, pero menos uso de combustibles fósiles para la energía imprescindible para ese desarrollo. Sí, es posible. Todavía no es fácil. Es cada vez más difícil, pero habrá que ir a por ello. Bien, busquemos soluciones. Más ciencia, en este caso ambiental, y más concienciación para que las personas que no aplican las soluciones que ya existen comiencen a aplicarlas. A mí me parece eso que es crucial. Disminuir nuestros residuos, ¿cómo no? El plástico. 10 millones de toneladas de plástico todos los años van a parar al mar. ¿Cómo es posible que hagamos esto? Plástico de un solo uso, pero ¿cómo es posible sabiendo que el plástico se convierte en micro y nanoplásticos que llegan hasta todos los peces, todos los habitantes del mar e incluso pueden volver al consumo humano si comemos algunos de estos peces o de estos productos del mar? Pero aunque no lo comiéramos los humanos, el daño que se hace a la naturaleza, en este caso al mar, que ocupa el 71% de la superficie del planeta Tierra, es un daño incomparablemente mayor que todo lo demás. Todo eso son educación ambiental que deberíamos de propiciar. Ahí van unas líneas de pensamiento, es una reflexión, quizá un pequeño ensayo verbal, pero creo que en este sentido esta pandemia nos puede hacer pensar más lejos, más allá, más educación ambiental, más ciencia, más lucha contra los residuos, más respeto por la naturaleza, no como algo intocado, sino como algo que tiene que ayudarnos a vivir mejor sin poner en peligro la supervivencia de nuestra especie. Muchas gracias.